Las penurias de Joe. Las penurias recién comenzaban cuando entró al hospital Bellevue por la 35ª vez. Todavía le quedaba pasar por el hospital estatal e incluso después de haber entrado en A, por una dura prueba de su nueva fe. Nunca bebí en el colegio, ni en la universidad, porque nunca fui al colegio ni a la universidad. Nunca he estado en el hospital Knickerbocker, ni en Grasslands, tampoco he estado en el Toms, ese lugar elegante en Central Park West. Pero sí he estado en el pabellón de alcoholismo del hospital psiquiátrico Bellevue 35 veces. Eso debería ser suficiente para calificar como alcohólico, porque en ese pabellón no te admiten por una simple sinusitis. En la época en que bebía, estuve varias veces en la cárcel, unas 60 a 65 veces. Entré a Bellevue por primera vez a los 17 años. Me llamaron alcohólico ya a los 18 o 19, pero yo simplemente no me lo creía. No sabía lo que quería decir alcohólico. Tenía problemas con el alcohol, pero a esa edad no estaba importunando a nadie. Era soltero. Seguí haciendo mis cosas y me convencí de lo siguiente. Voy a solucionar esto a mi manera. Algún día podré parar. Decidí que iba a dejar de beber cuando me casara. En 1926, conocí a la chica adecuada y nos casamos. Creía que dejar de beber sería tan sencillo como chasquear los dedos. Pero no paré de beber, porque no podía parar, no podía dejar el alcohol. Seguí bebiendo, pero ahora en clave de tragedia, porque había traído 3 niños al mundo y mi situación iba de mal en peor. Pasaba de hospitales a cárceles, y mi vida se convirtió en el carrusel que todos hemos vivido. Mi mujer aguantó todo esto unos 11 años. Luego desarrolló un resentimiento e iba a dejarme. Había tratado de dejarme varias veces antes, pero era solo para tratar de que yo lograra la sobriedad. Pero esta vez llegué a casa un día al final de la tarde, y todo estaba embalado, listo para el guardamuebles. Ella se iba con nuestros 3 hijos. Me dejaban para que siguiera mi camino con la botella. Mi hermana se enteró de esto, vino corriendo a casa y le dijo a mi mujer, un momento, antes de que hagas algo tan trágico como esto y dejes a mi hermano. ¿No te has dado cuenta de que es un hombre enfermo? Me pareció algo de otro planeta, oír palabras tan amables como un hombre enfermo. Tendrían que haber oído lo que mi familia acababa de llamarme. Mi hermana dijo, déjame que cubra con los gastos de llevar a mi hermano al centro médico, para que lo vea uno de los mejores psiquiatras. Pensaba que era el momento justo para ver a un psiquiatra, porque estaba comenzando a hacer muchas cosas que no quería hacer. Sentía que me estaba volviendo loco de verdad. Había llegado a la etapa en que, al levantarme por la mañana, me miraba al espejo y comenzaba a hablar solo y decía, por Dios, ¿te podrás quedar quieto un momento para que pueda afeitarme? Y luego llegué a la etapa en la que un día en que caminaba por las calles de Nueva York, levanté la vista y vi un enorme cartel publicitario. El anuncio decía limpiador del viejo holandés. Era un anuncio común y corriente, pero en la lata del producto de limpieza había una mujer mayor con un palo. Acto seguido, la mujer salió del anuncio y comenzó a perseguirme hasta la estación de policía de la calle 51. Entré allí corriendo en busca de ayuda. Ella me pisaba los talones. Me acerqué al escritorio del teniente y le dije, ayúdenme, ella está allá afuera. El teniente preguntó, ¿quién está allá afuera? Empecé a desvariar. Allá está ella, con el palo. Me siguió desde la calle 54. Me miró con atención y me dijo, ya veo lo que quiere decir, amigo. Luego llamó a los gritos al oficial Murphy, quien apareció. El teniente le dijo, llévate a este vagabundo a Bellevue. Y allí me llevaron. Por eso, cuando mi hermana habló del centro médico y de un psiquiatra, pensaba que no tenía otra opción. Al día siguiente entramos al centro médico. Yo estaba perfectamente sobrio y vimos a un médico allí. Yo ya me había decidido a hacer lo que fuera que este señor dijese. Nos hacen una cita para ver al doctor fulano en la oficina tal. Llegamos allí y nos encontramos con un psiquiatra muy bajito sentado en su escritorio. Se levanta y resulta ser un hombrecillo de este tamañito. Inmediatamente cambié de idea. Me dije, yo soy más grande que este tipo. Lo seguí mirando. No creía que él supiera más que yo. Yo era más grande que él. Al final llegué a la conclusión, este tipo le dan un trago y se muere. Empezó a hacerme muchas preguntas. Me preguntó, ¿por qué bebe? Mi hermana está pagando $50 para que él haga esa pregunta. ¿Por qué bebe? Yo había visto a psiquiatras anteriormente, y empecé a hacerle un montón de preguntas a él. No logró nada conmigo, porque yo no cooperaba. Final guión. Mente me echó de su oficina, hizo pasar a mi mujer y a mi hermana, y habló con ellas como una hora. La conclusión fue que él sugirió que fuera a Bellevue. ¿Qué diablos tenía Bellevue que ofrecerme, cuando yo ya había estado allí más de 25 veces? Pero tomé la decisión de hacer cualquier cosa que ese hombre sugiriera. Así fue que al día siguiente,
Entramos a Bellevue y le di una enorme sorpresa al médico que estaba sentado en la oficina de admisiones. Me había visto llegar en una camilla, me había visto entrar con muletas, me había visto entrar acompañado de un policía en cada brazo, y cuando me vio entrar con dos damas, se quedó atónito. Me dijo, no entiendo. ¿Qué es esto? Me imagino que pensaba que yo estaba loco de verdad. Doctor, le dije, estoy teniendo un pequeño problema con el alcohol. Le conté del tonto en el centro médico que me mandó a Bellevue para ser internado en un hospital estatal. Me dijo, realmente quiere pasar por todo esto. Si le contesté, realmente quiero dejar de tomar y creo que esto me va a ayudar. Me dijo, bueno, entonces le prepararé un formulario de internación voluntaria. Usted lo firma, y luego ingresa. No me contó a dónde estaba ingresando. 10 días después me subo a un autobús y, antes de darme cuenta, estaba internado en un manicomio. Eso me causó un resentimiento, porque yo creía que estaba yendo a un lugar de desintoxicación. No sabía que iba a terminar en ese lugar lleno de locos. Unos días después llegó otro autobús de Bellevue, y en este autobús había dos tipos que ya habían hecho varias visitas a Bellevue. Uno de ellos ya había estado internado allí y conocía el lugar. Me dijo, no te preocupes por este lugar. No es el peor lugar del mundo. Tenía razón, porque 10 días después los tres estábamos borrachos en el mismísimo manicomio. Había dejado a 3 niños y una esposa allá afuera, sin un centavo. Uno de los chicos, que tenía 10 años, me escribió una carta para tratar de darme ánimo. Él creía que yo estaba en un lugar donde me estaban dando inyecciones en el brazo y otras medicinas, y que cuando saliera jamás volvería a tomarme un trago. Me escribió en la carta, no te preocupes, papá. Haz todo lo que los médicos te digan, y no importa cuánto tiempo te tengan allí. Espero que cuando salgas seas un papá como el que tienen mis amigos. Ahora podría llevar a otros niños, a sus amigos, a la casa, algo que no podía hacer cuando yo bebía, porque yo no quería a nadie a mi alrededor, era un borracho desagradable. En su carta, decía también, no te preocupes por la casa, porque ahora he entrado en los negocios. Su negocio era que se había vuelto lustrabotas y salía por las calles a lustrar zapatos, mientras que yo estaba en este hospital, bebiendo. En una de sus visitas, mi mujer me dejó $1. Pensé que eran $5. Me guardé el billete en el bolsillo, y lo saqué cuando se fue. Al ver que era $1, dije, tremenda miserable. ¿Qué voy a hacer aquí con $1 en las siguientes 2 semanas? 2 días después, uno de los médicos principales me llamó a su oficina y me dijo, sabes que tu mujer tuvo que pedir dinero prestado para volver a Nueva York, que te dejó el último $1 que le quedaba en el mundo. Me hizo ver que mis hijos no tenían ni siquiera la cantidad necesaria para un vaso de leche para la mañana siguiente. Eso me hizo sentir bastante miserable. Me dije, el miserable soy yo. Le dije a ese médico, voy a hacer algo al respecto. Él me dijo, ¿por qué no te das de alta? Puedes hacerlo y sales a buscar un trabajo y te dejas de hacer estupideces. Cuida de tu familia. Tienes una buena familia. Ve y cuídalos. Y ese día le juré a Dios delante de ese hombre, que lo haría. Juré que nunca volvería a tomar otro trago mientras viviera. En aquel momento lo dije en serio. Me di de alta y conseguí el trabajo, y durante 2 semanas, no tomé ningún trago. 2 semanas es mucho tiempo para mí. Resultó que al término de las 2 primeras semanas, me pagaron con un cheque. Yo no sabía dónde ir a cobrar el cheque, excepto en un bar. Nadie me conocía, nadie confiaría en mí, excepto los que atendían la barra. Pero sabía que no podría lograr entrar allí y comprar un solo trago. Me dije a mí mismo, con la ayuda de Dios, solo voy a tomarme 3 tragos. Cobraré este cheque y llevaré el dinero a mi hogar. Me tomé mis 3 tragos, cobré el cheque, recibí el vuelto y, en ese momento, el barman me dijo, ¿quieres tomarte un trago de cortesía? Y así lo hice. Y bien, no tengo que contarles lo que pasó después. Llegué a mi casa, sin un centavo de ese dinero. Perdí mi trabajo, pero en esa época era fácil conseguir otro. Luego otro y uno tras otro, hasta que no pude conseguir nada más. Y luego, creo que caí a lo más bajo que puede llegar un hombre. Cuando ya no pude conseguir más trabajos, y mi hijo seguía por allí lustrando zapatos, me acercaba a donde estaba y le decía al pobre que su madre me había mandado a buscar el dinero que había ganado. El chico supo siempre que nunca iba a llevar el dinero a casa, pero nunca se rehusó a dármelo. Siempre me daba todas las monedas que llevaba encima. Y yo iba y me lo tomaba todo. Llegó el día en que terminé nuevamente en Bellevue. Estaba en el pabellón de alcohólicos, y cuando ingresé allí estaba muy enfermo. Uno de los médicos ordenó una fuerte dosis de paraldehído para dormirme. 1 hora y media después, 3 hombres estaban tratando de reanimarme. Uno de ellos era el médico de turno en el hospital, otro era un policía uniformado, y el tercero era un hombre vestido de civil. Las autoridades me habían estado buscando desde hacía
4 o 5 días, y finalmente me encontraron en Bellevue. Era por algo que hice durante una laguna mental y sobre lo que no sabía nada. Me sacaron del pabellón de alcoholismo y me llevaron al pabellón carcelario de Bellevue, donde pasé muchos meses. La acusación que pesaba sobre mí era muy seria. Se suponía que iría a la prisión de Sing Sing, con una condena de 7 a 15 años por ella. Pero de alguna manera no sé cómo sucedió, tal vez fuera por las plegarias de mi mujer, o mediante la ayuda de mi familia, o por alguna otra razón. Cuando fui a juicio, me sentenciaron a ir al hospital estatal de nuevo, en vez de a Sing Sing. Fue a finales de 1938 cuando volví a ese lugar. Esta vez no fui por mi cuenta, iba sentenciado por 3 jueces. A comienzos de 1939, cuando el libro Alcohólicos Anónimos acababa de salir de la imprenta, me mandaron llamar al consultorio del médico principal del hospital estatal. Uno de los fundadores de AA estaba allí con otros 5 hombres de AA, tratando de lograr que AA entrara en el hospital. La forma en que el médico me habló de AA fue la siguiente. La profesión médica no tiene nada que ofrecerle. El clero no tiene nada que ofrecerle. No hay nadie en este mundo de Dios que pueda ayudarle. Usted es un alcohólico crónico. Punto. Y luego agregó, tal vez estos hombres y este libro puedan ayudarle. Leí el libro. En esos días había reuniones en South Orange, Nueva Jersey. Había un grupo de South Orange que solía venir al hospital, llevar a algunos de los hombres a una reunión y volver a traerlos. Yo quería saber qué era lo que sucedía en estas reuniones. Me acerqué a unos de los chicos que estaban allí y le pregunté, ¿de qué se tratan estas reuniones? Me dijo, es un grupo de gente que van e intercambian historias. Hablan unos con otros, y tú hablas con ellos. Todos son exborrachos. Y todos parecen felices. Se divierten, se visten bien, usan camisa de cuello y corbata. Algunos están trabajando y otros no, pero todos son felices. ¿Por qué no le pides al médico que te deje ir allí alguna vez? Deberías ver la mesa que sirve esta gente después de las reuniones, sándwiches de pollo y... Me hizo una descripción muy atractiva. Tartas caseras. Algo que nunca ves en el hospital. Yo dije, caramba, eso parece bueno. Nunca antes en mi vida había ido a una reunión donde hubiera un montón de alcohólicos y en la que nadie tuviera una botella. Así que se lo pedí al médico, y él me dejó asistir a la reunión. Yo había pensado, llego ahí, consigo un par de tragos, y luego me largo, y al tacho con AA y con todo lo demás. Fui al lugar por primera vez y me presentaron a un grupo de personas de aspecto alegre. Me tasaron al vuelo y me pusieron a hablar con 2 bebedores de pura cepa. Me sentaron en una esquina a hablar con ellos y me fue imposible alejarme de allí. Mientras tanto, examinaba la situación detalladamente, buscando ver a alguien dirigirse a donde estaba el agua. Eché un vistazo, y como de la nada, vi a 4 tipos fortachones allí, e inmediatamente deciden acercarse a donde estaba el agua. Inmediatamente dije, discúlpenme, pero me tengo que ir, y me acerqué al lugar, pensando que apenas estos hombres llegaran allí, uno de los 4 sacaría una botella. Pero me quedé atónito, sorprendido. No había ninguna botella. Me dije a mí mismo, ¿qué les pasa a estos tipos? Fui a reuniones de AA durante unos 7 meses y la idea de beber se me fue. Ya no pensaba en el asunto. Me sorprendí cuando me llamaron al consultorio médico y me dijeron que saldría en libertad condicional. Me dieron libertad condicional por 1 año, y en la tarjeta respectiva decía, bajo la custodia de su esposa y de AA. Mi mujer solía venir conmigo a cada reunión de AA, pero una noche tuvimos compañía y mi mujer me dijo, ¿qué vamos a hacer? Yo le respondí, mira, tú quédate a atender a la gente. Yo no me quiero perder esa reunión por nada del mundo. Es muy importante para mí. Esa noche fui a la reunión, que fue muy buena hasta que se levantó el último orador. Ese tipo dijo, si eres alcohólico, nunca más en tu vida te podrás tomar otro trago. Uf, eso me pareció muy fuerte. Poco tiempo después, agregó, y no lo olviden. Ni siquiera un vaso de cerveza. Y me apuntó a mí, que estaba en una silla al fondo, con el dedo. Eso fue suficiente. Me dije, esta manga de vagabundos come Biblias. ¿De dónde sacan esas cosas? Esa fue la única reunión en la que no me quedé hasta el Padre Nuestro. El orador terminó de hablar, se sentó y todos aplaudieron. Yo dije, diantres. Y salí del lugar. Caminé hasta la avenida Lexington y encontré un bar. Entré y dije, deme un vaso de cerveza. Me lo tomé y salí del bar. Me paré debajo de un farol, en la esquina de la calle 59 y Lexington. Me quedé parado allí unos 15 o 20 minutos. Estaba esperando que sucediera algo, porque me había tomado un vaso de cerveza. Pensé que tal vez unos 20 minutos después de tomarme esa cerveza se produciría un cambio químico en mi persona.
Tal vez explotaría. No sabía qué iba a suceder. Y bien, no exploté. No hice nada. Me subí al subterráneo y fui hasta el Bronx, y al salir de la estación, en vez de ir a mi casa, entré automáticamente en un bar y me tomé una cerveza, y luego otra y otra más. Cuando el que atendía me trajo la séptima cerveza, le dije, espere un momento, mejor me la cambia por un whisky doble. Y eso es lo que hizo. Y para abreviar la historia, ¿qué creen ustedes que me sucedió? Terminé de nuevo en el hospital estatal. Así de simple. No me malentiendan. No terminé allí esa misma noche, ni la siguiente semana, ni el siguiente mes. Me tomó 3 meses, pero fue ese vaso de cerveza el que puso en marcha la cadena. Me pregunté a mí mismo, ¿qué estoy haciendo aquí de nuevo? En lo más profundo de mi ser sabía que tenía algo que ofrecerme. Quería ver dónde. Me había equivocado, y le pedí al médico que por favor me diera de nuevo ese libro para leerlo. Mi error número 1 fue que no había sido honesto conmigo mismo ni con nadie en el mundo. Y sabía que no me había fallado. Yo le había fallado a ¿Cómo logro ser honesto, entonces? Hice una verdadera limpieza. Vi a un sacerdote en el hospital, y por primera vez en mi vida, conté toda la verdad. Realmente puse en práctica el trabajo de en el propio hospital. Finalmente, salí y traté de conseguir un empleo, pero no pude. Habían abierto un club de en la calle 24. Yo solía salir por las mañanas a buscar trabajo. Luego me iba al club y ayudaba a trapear los pisos. Ayudaba en todo. Me quedaba por la noche, a la reunión, y me iba a casa cuando el lugar cerraba. Así pasaba mi tiempo. Esto continuó durante unos 11 meses, y entonces mi mujer quedó embarazada e iba a tener su cuarto parto. Le habían dicho luego del tercer hijo que no podría tener un cuarto, pero ella pensó que era lo que más querían los niños. Ellos estaban felices, yo estaba feliz, ella estaba feliz y yo iba viento, en popa en y todo iba muy bien. Así que hizo caso omiso de las indicaciones del médico y se embarazó. Una noche llevé a mi mujer al hospital y a la tarde siguiente fui a visitarla. Antes de que pudiera verla, tuve que pasar a hablar con el médico. Él me dijo, Joe, ¿cómo te sientes? Bastante bien, doctor, le respondí. Me dijo, siéntate, y luego me preguntó, ¿y ahora? ¿Cómo te sientes? Yo le dije, todavía me siento bastante bien. ¿Qué es lo que quiere decirme? Estaba tratando de decirme que mi mujer estaba casi lista para el parto y que habían hecho todo lo posible, pero que ella estaba en peligro. Estoy seguro de que ustedes están haciendo todo lo que pueden. ¿Qué puedo hacer yo? Le pregunté al médico. Él me dijo, bueno, según el expediente usted es católico, así que sabe cómo rezar. Me fui a casa y allí estaban mi madre y mi suegra, dos señoras mayores, esperando las noticias del hospital. Nunca les conté lo que había oído en el hospital, pero mi suegra empezó a sonsacarme información, ustedes me entienden. Tuve un estallido. Dije, al diablo. Antes de darme cuenta, ya había llegado al bar. De la esquina, había puesto $1 sobre la barra, y estaba listo para pedir un trago. Pero en medio de esta escena, entró en mi mente y me dije, ¿qué estoy haciendo aquí en un momento como este? En escuché que si tienes problemas, lo mejor es probar con la oración. Bueno, yo estaba frente a un gran problema y probé decir una oración. Cuando el barman se cansó de esperar que hiciera mi pedido, me gritó. Oye, amigo. ¿Ya te decidiste? ¿Qué vas a tomar? Pedí una ginger ale y mucho hielo. Así fue como mi plegaria fue respondida. Fui al club de la calle 24. Algunos de los hombres que estaban allí me convencieron de abandonar la idea de un trago. Me quedé a la reunión de esa noche y luego me fui a dormir. Como a la 1 de la mañana, recibí un telegrama del hospital. Tenía miedo de abrirlo. Pensé que era el último telegrama acerca de mi mujer que recibiría. Di vueltas y vueltas en la sala durante una media hora, como un prisionero en su celda, con el telegrama en la mano, y aún con miedo de abrirlo. Finalmente, me puse de rodillas y le pedí a Dios Todopoderoso. Dame el valor para abrir esta cosa. Entonces abrí el telegrama. Mi mujer había dado a luz a una niña y todo estaba bien. ¿En qué situación estaría yo en qué situación hubiera estado ella, si en un momento semejante, yo hubiera estallado y me hubiera tomado un trago? Le doy gracias a Dios Todopoderoso por no haberlo hecho. Me tomó 17 meses conseguir un trabajo. Me mantuve sobrio utilizando lo que aprendí en Luego conseguí un trabajo que no me gustaba mucho, y que me estaba manteniendo alejado de Tomé la decisión, si nada pasa esta semana. Al diablo con Lo planifiqué todo. Otra borrachera para mí. Me di una semana. ¿Entienden? No me tomé ese trago, me di una semana. Antes de que acabara esa semana, una noche llegué a casa y de repente me encuentro con dos de mis antiguos jefes sentados en el sofá, esperándome. Eran
Dos hermanos para los que había trabajado hacía mucho tiempo, personas que habían jurado nunca volver a tener nada que ver conmigo. Estoy mencionando esto, porque quiero que sepan que en A las buenas noticias se saben. Ellos se enteraron de que yo estaba en A, que me iba bien, que había vuelto con mi familia, y todo lo demás, y vinieron a pedirme que fuera a trabajar con ellos. Acepté trabajar con ellos, y sigo en ese trabajo, hasta el día de hoy. Ahora quiero contarles algo que pasó hace 6 años. Otra vez volvió a suceder algo. Ese chico que yo tenía, que a los 10 años de edad se puso a lustrar zapatos, se había convertido en un muchacho de 1,80 m de altura. Y poco antes de su 16º cumpleaños, perdí a ese chico, en un accidente de tranvía a solo 2 cuadras de mi casa. Yo estaba en Filadelfia cuando esto sucedió, y me llamaron y me fueron a buscar en auto para que fuera a ver a mi hijo. En las 13 horas que estuve con él, recobró la conciencia una sola vez. Me miró y me dijo: Papá, ¿qué me pasó? Yo le dije: Hijo, tienes que ser fuerte. Todo va a salir bien. Los médicos me habían dicho que iba a superarlo. Era un chico fuerte y estaba luchando. Pero no sobrevivió. Con ese último apretón de manos había estado tratando de decirme que había perdido la batalla. Me estaba tratando de decir: Papá, estoy perdiendo la batalla, pero no dejes que esto te derrumbe. Eso es lo que estaba tratando de comunicarme. Ahora me doy cuenta de eso. Pero a pesar de todo, cuando se llevaron a mi hijo, tomé la resolución de que me iba a emborrachar hasta morir. Pensé que lo mejor sería ir primero a casa y hacerme cargo del funeral. Luego me encerraría en algún hotel y bebería hasta morir. Si el licor no me mataba, me tiraría por la ventana. Antes de que pudiera hacer esto, recibí una llamada de teléfono. Era un miembro de AA de Ohio. Como la noticia había llegado a Ohio en 35 minutos, es algo que no sé hasta el día de hoy. La persona dijo: Me acabo de enterar de lo que te pasó. La razón por la que te llamo es que sé lo que estás pensando. Pero espero que no lo hagas. Nadie en el mundo ni tampoco nadie en AA te puede culpar por eso, pero no te olvides que somos unos 200 compañeros que estamos aquí y todos estamos con los dedos cruzados, todos estamos rezando por ti. Cuando colgó, otra persona me estaba llamando, alguien de Connecticut. Recibí tantas llamadas que no pude ni salir. Mientras seguía respondiendo llamadas, uno de mis amigos de AA llegó. Se quedó conmigo esa noche, por lo que no tuve oportunidad de salir en ningún momento. Este hombre y yo nos quedamos toda la noche en la cocina fumando cigarrillos y bebiendo café. A la mañana siguiente, vino el enterrador para llevarme a la morgue a identificar a mi hijo. El hombre de AA vino conmigo. El enterrador también era miembro de AA. De veras les digo, que si yo no hubiera tenido a AA a mi derecha y a mi izquierda, en el momento en que levantaron la cubierta para que identificara el cuerpo de mi hijo, pues yo no estaría con vida. Estaría en la misma tumba junto a mi hijo. Como habrán comprobado, el tiempo que llevo sobrio no fue algo que se me entregó en bandeja de plata. Si hay cosas que van a pasar, pasarán de todos modos. Pero estoy en AA y hace 11 años que estoy sobrio. Tomé mi último trago de alcohol hace 7 años y 11 meses. Esto es gracias a la gente buena de AA y, por supuesto, a la gracia de Dios. Y si yo puedo hacerlo, ustedes también pueden.